Muy buenas tardes, muy bienvenidos a este acto que son en realidad dos actos complementarios. Uno es la firma del Protocolo General de Actuación entre el Cervantes y la Federación Española del Vino, que tiene hoy un día muy completo, puesto que hemos estado... Tengo un manuscrito muy bonito de Neruda porque es el discurso del Nobel. Hemos estado... Le escribió en la Cupol. Jorge, perdona, Jorge. Me lo regaló a mí, la Cupol. Espérate, lo tengo en chino. Decía que ha habido ya un acto, dos coloquios seguidos en el Salón de Actos. Hemos escuchado un preciosísimo discurso de Jorge Edwards sobre la cultura del vino, sobre la presencia del vino en la literatura. Y ahora, por una parte, vamos a firmar este Protocolo General de Actuación, Miguel Torres y yo mismo, y por otra parte va a tener lugar la entrega del legado de la Federación del Vino y de la Fundación Vivanco, que es un legado nerudiano. Respecto de lo primero, ya lo he dicho en el Salón de Actos, para el Cervantes la actuación conjunta con la Federación Española del Vino es muy importante porque viene, digamos, a subrayar una acción de ya muchos años del Cervantes en torno a la cultura del vino. Muchos de nuestros directores han trabajado en ese sentido, con determinadas bodegas, con determinadas denominaciones de origen, con determinadas escuelas, han propiciado, digamos, encuentros en los cuales el vino era protagonista. Hoy hemos estado hablando de la presencia del vino en la literatura, pues se remonta a los tiempos homéricos. He citado antes aquello de Homero mismo, del mar color de vino, y en la literatura española también ha sido la ocasión de sacar un libro en el cual Miguel Ángel Muro ha recopilado, riojano, bodeguero, profesor, ha recopilado una muy inteligente antología del vino en la literatura española y podríamos decir que incluso preespañola también, puesto que ese libro empieza en los tiempos de la Hispania romana y luego va pasando por Berceo, por Cervantes, por los místicos, por el siglo XVIII y XIX, por el teatro clásico español antes, por los grandes escritores que han tocado el tema del vino en el siglo XX, de Pla a Vázquez Montalbán, pasando por Claudio Rodríguez, etcétera, etcétera. Y la actuación de Cervantes hoy es aquí, pero va a ser una actuación que sobre todo donde se tiene que ver es en el exterior, porque es en el exterior donde está lo principal de nuestra acción. La central es un escaparate de lo que hacen los centros y en ese sentido pues lo que tenemos que hacer es, y lo subrayaba antes, por esos maridajes que por ejemplo pues son muy evidentes si hablamos pues de La Mancha, pues García Pavón y Tomelloso y en general las bodegas manchegas, y si hablamos de Rafael Azcona y La Rioja, si hablamos de Cunqueiro y Galicia, si hablamos de Caballero Bonal y el vino de Jerez, sobre el cual tiene un libro, si hablamos de Cataluña, pues hablaríamos de Pla o de Joan Perucho o de Néstor Luján o del propio Vázquez Montalbán. Es decir, que hay muchísima actuación posible al respecto y nos congratulamos muchísimo de esta firma. José Luis ha sido mi interlocutor en toda esta historia y lo hemos tomado los dos, yo creo, con muchas ganas, este asunto. Y el segundo asunto es la incorporación de un legado a la Caja de las Letras, que es como el corazón simbólico del Cervantes, y en este caso, pues el día de hoy tiene una gran tonalidad chilena. O sea que es muy hermoso que estemos promoviendo el vino español, pero a la vez estamos tendiendo puentes, como el propio Miguel Torres lo hace, entre las dos orillas del vino, en ese sentido. Las dos orillas del idioma, las dos orillas del vino. En este caso, Santiago Vivanco, que tiene un ejemplar museo del vino en Briones, en su Rioja natal, en la Rioja donde está enraizada esa bodega, pues él nos ha contado, está también Ana Santos, la directora nacional, que nos ha contado las actuaciones digitales muy interesantes. Bueno, pues Santiago Vivanco, entre los materiales que tiene el manuscrito de la Oda al vino de Pablo Neruda. En esas odas elementales de Neruda,
pues que cantaba tantas cosas, cosas terrenales, cosas espirituales. Neruda pues tiene odas a los alimentos, pero tiene también una oda a la tipografía, o sea, y es la materialidad, la material misma de la escritura. Y en ese sentido es el segundo Nobel que va a tener legado aquí. Esta oda al vino complementa. Bienvenido, señor ministro de Agricultura. Pues Santiago Vivanco decía, entre los tesoros bibliográficos, yo recuerdo mi primera visita allí a la bodega, le pregunté a Santiago cómo hay por estas mesas tantas cosas de Neruda y de Borges y facsímiles de revistas españolas hechas por editoriales de los años 70 que habían facsimilado todas esas revistas de los años 20, 30, los años de la República, los años de la Guerra Civil. Todas esas revistas estaban por ahí y yo no me esperaba ver todo eso en una bodega. Entonces me explicó Santiago que es poeta y que además pues colecciona primeras ediciones de Neruda y colecciona primeras ediciones de Borges. Le hablé de una que yo había visto y que, me parecía que era muy digna de ser adquirida y me dijo que la tenía él, ese ejemplar mismo. Era Luna de enfrente de Borges, la primera edición dedicada a una poeta argentina, ¿no? En cualquier caso, creo que la conjunción es hermosa: vino, cultura, literatura, España, Chile, Jorge Edwards, un presentador de lujo. Hemos disfrutado con su evocación de Pla, de Stendhal, de poetas de su tierra, del propio Neruda, de cómo vivía y bebía el vino y bebía el vino Pablo Neruda. Y ahora, pues, el depósito en la caja de las letras, que ya estaba diciendo precisamente que tenemos tierra de la localidad natal de García Márquez y ahora tendremos, durante los 2 años establecidos, tendremos el manuscrito de la Oda al vino, que es el segundo Nobel que se incorpora a este corazón del Cervantes, donde, como sabéis, también tienen sus legados. El último premio Cervantes que ha depositado su legado aquí ha sido Sergio Ramírez, que nos depositó un legado muy histórico, puesto que estaban a la vez presentes en él una carta de Rubén Darío y otra de Sandino. El autor del Canto General, Pablo Neruda, no hace falta decir lo muchísimo que estuvo ligado a España. España del corazón se titula uno de sus libros más importantes, inspirado en la preguerra y en la guerra civil. Vivió en la Casa de las Flores en Madrid, fue amigo de toda la generación del 27, que lo consideraban como uno más, fue amigo de pintores también, como puede ser la gallega Maruja Mayo, y siempre, digamos, fue alguien, bueno, que incluso volvió a pasar por España en la posguerra en una ocasión por lo menos, y que es casi un poeta más de la generación española del 27. Por lo tanto, creo que no puede estar mejor elegido por parte de la Federación Española del Vino y de la Fundación Vivanco la pieza de la Oda al Vino, ese canto donde antes evocaba pues esos 4 versos que la resumirían: ambos sobre una mesa cuando se habla la luz de una botella de inteligente vino. Este inteligente vino entra aquí de la mano de Neruda. Muchas gracias y ahora voy a pasar la palabra a Miguel Torres. Muy bien, bueno, yo voy a ser muy breve, pero gracias, director, por estar aquí, ministro, encantado de conocerle, y simplemente para agradecer a la familia Vivanco hacer presente este donativo de Pablo Neruda, del lado del vino, que yo he leído y me ha encantado, incluso saqué alguna idea, y nada más, encantados de esta colaboración entre el Cervantes y el vino español, que se va a extender a todo el mundo, y pienso que ha sido una gran idea y que será muy productiva para la cultura de España, para nuestros vinos y para nuestras empresas. Muchísimas gracias.
Muy buenas tardes, señor ministro, señor director, señor Miguel Torres. Para todos, no sé, es un placer, es un sueño. Me preguntaba, hablaba con mi amiga Ana Santos, la directora de la Biblioteca Nacional, es un sueño. Yo el día que me enteré que se creó la Caja de las Letras, dije, algún día podré ver aquello yo y no sé, y la verdad, por ella es mi amor por la literatura y, de verdad, hoy me parece algo increíble y poder hacerlo uniendo mis dos pasiones, la literatura y el vino, y servir ante esta oda al vino de Pablo Neruda, mi querido poeta que tanto admiro, y de Chile, ese gran país de los poetas, esta obra que une y representa la importancia que tiene el vino en la cultura y en la historia y en la literatura del hombre y en la literatura universal. Hay un fragmento que me encanta, siempre me sorprendió muchísimo de esta oda, que es vino encaracolado y suspendido, amoroso, marino, nunca has cabido en una copa, en un canto, en un hombre. El vino no cabe en nada, al final siempre es más. Lo queremos agarrar, lo queremos apropiar, ponerle denominaciones, pero el vino siempre es más, siempre se escapa. El vino es eso, es el vino, y el vino hay que disfrutarlo y hay que cuidarlo y hay que honrarlo. Y bueno, este pequeño homenaje al vino y a su cultura. Sí.